Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que es el sistema nervioso central. Vamos a ver algunos conceptos que deben saber para entender este sistema. Okay. Fijémonos aquí en varias cosas. Primero, como sabemos, recuerdo que en octavo grado vimos un sistema nervioso, que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y también paralelamente a ellos, conformado por estos dos primeros, está el sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso central es todo lo que está envuelto en meninges y que a través de ellos discurre líquido cefalorraquídeo. Todo lo que tiene neuronas y está envuelto por meninges y líquido cefalorraquídeo es el sistema nervioso central, que implican estas cuatro estructuras, lo que es el encéfalo, el diencéfalo con el romboencéfalo, que algunos libros lo toman como una, el cerebelo y la médula espinal. Encéfalo, diencéfalo con romboencéfalo. El romboencéfalo es el tallo encefálico y el diencéfalo son las estructuras como el cuerpo calloso que están entre los dos hemisferios cerebrales, luego el cerebelo y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, bueno, se compone de los nervios como tal, que existen los nervios craneales o lo que comúnmente conocemos como pares craneales y los nervios espinales. Paralelo a ellos dos, porque estas son separaciones que son estructurales, es decir, que yo anatómicamente puedo decir a partir de aquí es sistema nervioso central y a partir de aquí es sistema nervioso periférico, pero dentro de ellos está un sistema paralelo que se llama sistema nervioso autónomo, que se encarga, como dice su palabra, de las funciones propias, involuntarias que tienen estos dos sistemas. Que tienen estos dos sistemas y que ayudan al desenvolvimiento del cuerpo humano en su parte vegetal. Adicionalmente a esto, también yo me recuerdo en octavo grado que existía la sustancia gris y la sustancia blanca, pero nunca supe a qué se refería. Y se refiere sencillamente a la estructura de la neurona. La neurona tiene un cuerpo, que es como tal el cuerpo neuronal, y tiene una colita, que es el axón. Entonces, aquí vemos una neurona, ¿verdad? Aquí vemos una neurona, este es el cuerpo neuronal y que de ella salen unas prolongaciones llamadas dendritas. Pero sale una prolongación más gruesa y más larga llamada axón. Ahora, molecularmente, cuando vimos Morfo 1, ¿verdad? Que vimos la estructura de una célula y que vimos que esa célula obviamente debía tener una membrana plasmática que la envolviera y que mantuviera dentro los organelos, que son el ribosoma, la mitocondria, etc. Y que si se rompía esa membrana plasmática, iba a haber comunicación entre el espacio externo y el espacio interno y la célula iba a morir. La neurona es una célula especializada que tiene prolongaciones de esa membrana plasmática. Es decir, este axón está envuelto de membrana plasmática y sigue aquí adentro citoplasma, como aquí, sigue aquí citoplasma, siguen los organelos, sobre todo las mitocondrias, que llevan energía para permitir el paso de voltaje, de electricidad a través de ella, a través de unos cambios de su membrana plasmática. A través de los cambios de voltaje de su membrana plasmática por el paso de sodio y potasio
que son positivos, pero que tienen diferentes concentraciones en el medio externo que en el medio interno de la célula. Entonces, cuando hablamos de sustancia blanca en el sistema nervioso central, nos referimos a una reunión de axones allí en el sistema nervioso central. Tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Igual, cuando hablamos de sustancia gris, es una reunión de núcleos o de cuerpos neuronales, perdón, mejor sería de cuerpos neuronales, que por la forma del núcleo, por el color que toma el núcleo, entonces nosotros lo llamamos sustancia gris, porque entonces el microscopio se ve gris. En cambio, esto se ve blanco porque los axones están envueltos por una sustancia llamada mielina, que es como una grasita y entonces blanca y entonces se ve blanco. Ahora, entonces, la diferencia es que si esta reunión de sustancia blanca la vemos en el sistema nervioso central, se llaman tractos nerviosos o vías. Cuando hablamos de vía piramidal, vía corticoespinal, esos son axones que van de un lado al otro. Con el córtico espinal van de la corteza a la médula espinal. Y los nervios periféricos son una reunión de axones en el sistema nervioso periférico. Es decir, si yo aquí en el codo tengo una lesión, una herida, y me corto a este nivel aquí posterior el nervio cubital, entonces estoy cortando los axones de neuronas que vienen desde aquí de la médula espinal, que está en los cordones de la médula espinal, en la región cervical, que ellos salieron, esos axones salieron a través del plexo braquial que estudiamos en Morfo 2, y entonces ya van por aquí por el nervio cubital. Es decir, que ese axón va aquí en este punto, va a medir todo lo que mide mi brazo. Es decir, de una vez para aclarar ese asunto, es que las neuronas que van por el nervio cubital no son que la información no va pasando de una a otra a través de millones de sinapsis, no. Desde que yo doy la información en mi cerebro para mover el meñique, que lo muevo con el nervio cubital, yo doy la información en mi cerebro, la información pasa por solamente dos neuronas, que es la vía motora. Una que va desde el cerebro a la médula espinal y una segunda neurona, o llamadas en los libros también motoneuronas, que va desde la médula espinal, una sola, hasta mover el dedo. Ahora, si existen millones de neuronas, lo que pasa es que una están al lado de la otra. Es decir, llevan millones, como decir estos dedos, millones llevan una al lado de la otra la información a la mano. Pero no es que las neuronas son corticas, es decir, son muy largas completamente del largo del brazo, del miembro superior completo. Pero no es que son corticas y van pasando la información de una a otra, no. El axón mide desde mi médula espinal hasta donde está el dedo. Entonces imagínense, por ejemplo, neuronas en una jirafa. Van desde donde está el cerebro y bajan por toda su columna cervical, por todo el cuello, hasta la médula espinal, que sería en la parte ya, a lo mejor en la base del cuello, que está, vamos a decir, su plexo braquial, para ir a las patas anteriores, a los miembros anteriores. Entonces, esas neuronas vienen desde el cerebro hasta la médula espinal allá abajo y tienen la longitud que tiene el cuello, ¿no? Y la segunda neurona va de la médula espinal hasta el músculo donde va a ir. Entonces, eso sucede
con los nervios. Cuando uno corta un nervio, ahí no hay cuerpos neuronales. Ahí lo que hay es puros axones que están unos al lado del otro y que todos llevan información desde la médula espinal. Ahí, o sea, uno está al lado del otro y si son millones que están uno al lado del otro, pero no que lo que quiero decirles es que el impulso nervioso no pasa a través de millones de neuronas, no, sino que tienen varias neuronas que están del cerebro a la médula espinal y otros millones de neuronas que van de la médula espinal hasta el sitio donde lleguen, porque cada una va a tener una función diferente. Hay unas que van a hacer que, van a decirle al tríceps que se contraiga para que yo extienda el codo, ¿verdad? Pero hay otras que van a ir, a pesar de que es la misma orden que yo di del cerebro, hay otras que van a ir al brazo, perdón, a la parte anterior del brazo, a decirle al bíceps que no se contraiga, porque si él se contrae, yo no voy a poder hacer la extensión del codo. Entonces, toda esa información va llevada por millones de neuronas, pero que no se continúan una con la otra, sino que van una al lado de la otra, van paralelas, pues, no en serie, es la conclusión. La sustancia gris, entonces, son reuniones de cuerpos neuronales y si es en el sistema nervioso central, estas reuniones de neuronas se les llama núcleos. En cambio, cuando es en el sistema nervioso periférico, a eso se le llama ganglios. Diferente, entonces yo siempre debo especificar si ganglios, ganglios neuronales, porque también existen los ganglios linfáticos. Casi siempre, como siempre, casi siempre uno habla en contexto, pues. Es decir, a los ganglios linfáticos casi siempre uno dice ganglios linfáticos. En cambio, a los ganglios, cuando uno habla de los ganglios neuronales, casi siempre uno está hablando en un contexto de sistema nervioso. Entonces, al mencionar los ganglios, se supone que estamos hablando de los ganglios linfáticos. Perdón, de los ganglios neuronales. Entonces existen tipos de neuronas. Tenemos la neurona multipolar, que es la más frecuente en el sistema nervioso, que es la que tiene un axón, pero tiene varias dendritas, por eso se llama multipolar. En cambio tenemos la neurona unipolar, que es que sale una sola prolongación de su cuerpo neuronal, pero que se divide en dos. Un solo axón, pero que se divide en dos. Y tenemos la neurona bipolar que vamos a ver en algunas ocasiones, que entonces tiene dos axones, dos prolongaciones. En cambio, esta tiene múltiples prolongaciones, la dendrita más el axón, y por eso se llama multipolar. Entonces, es también importante que sepamos sobre el transporte axonal, es decir, cómo se alimenta la neurona. Porque la neurona, entonces, como es tan larga, ella debe alimentar a todo el cuerpo neuronal. Como les dije, este cuerpo neuronal puede estar en la médula espinal y esto, que es el final del axón, en la punta de mi dedo. Entonces, todo esto que está aquí, las proteínas y todo eso, eso hay que alimentarlo. Eso hay que sostenerlo. Hay que mantenerlo con ATP, con el ATPS que vimos en Morfo 1, a través del ciclo de Krebs, todo eso. Entonces, debe haber un transporte anterógrado que es más que todo rápido. Va llevando proteínas nuevas, mitocondria para hacer energía, ¿verdad? Y las va dejando toda esa energía, va dejando esos alimentos, esas proteínas a través de todo el axón y al final, y sobre todo aquí, las proteínas son traídas aquí al final para sintetizar lo que son los neurotransmisores. Hay neurotransmisores que se sintetizan aquí desde de aparatos de Golgi aquí o que se sintetizan aquí y entonces luego son encapsulados y llevados al final del axón. Y obviamente siempre
que nosotros comemos, vamos a generar desechos. Entonces, esos desechos igual son llevados de nuevo, de regreso, en un transporte retrógrado hacia los lisosomas, que son los encargados de botar la basura, y eso ya es a través de un transporte lento. La neuroglia, entonces vamos a hablar de células que además en el sistema, debemos saber que en el sistema nervioso central y periférico no solamente existen neuronas, es decir, no está compuesto solamente por neuronas, sino que hay otras células que tienen varias funciones para ayudar a las neuronas, porque en verdad las neuronas son las células más importantes del sistema nervioso. Pero estas otras neuronas son importantes porque sin ellas las neuronas no podrían vivir. Está tronando por aquí, para que ya saben, sí. Y ojalá que no pase, pero si se llega a ir la luz del internet. Ajá. Entonces la neuroglia, algunas tienen funciones de sostén, es decir, de sostener a las neuronas, porque las neuronas no están sencillamente nadando en un líquido como uno cree, sino que ellas están sostenidas por otras células que en el sistema nervioso central se llaman oligodendrocitos. Oligodendrocitos porque tienen, como decir, dendritas. Parecieran dendritas, porque son estas células que están aquí, tienen son estrelladas, parecieran unas dendritas, y entonces son llamadas oligodendrocitos. Perdón, no son estas aquí, son estas. Oligodendrocitos porque tienen alguna. Oligo es de alguno, no de muchos, sino algunos. Entonces son estas prolongaciones. Quiero que se imaginen a ver, es una célula, ¿verdad? Que entonces empieza una prolongación como si fuera un axón, ¿verdad? De su membrana plasmática, una prolongación de su axón. Pero resulta que ese axón, como si fuera un axón, pero no es axón, se ensancha. Se ensancha como si fuera una masa de pizza. Se ensancha como una masa de pizza y empieza a envolver a los axones. Empieza a envolver los axones. Y si se fijan en esta patica de oligodendrocito, ¿verdad? Que está envolviendo a este azul que es el axón, ¿verdad? Y que está como enrollado, ¿ves? Al final aquí está terminando, como decir, la masa de la pizza. La función es de que cuando pasa el impulso nervioso, ¿verdad? El impulso nervioso llega aquí y salta. Salta esto que está aquí. Salta los espacios. O sea, nada, el impulso nervioso solamente va a correr en los espacios que dejan estas vainas de mielina. Eso se llama vainas de mielina. Los axones deben estar envueltos en vainas de mielina para aislar el impulso nervioso y así el impulso nervioso salte y no recorra todo el axón. Porque si el impulso nervioso recorre todo el axón, se vuelve lento. Esta es la explicación. Entonces, de aquí parte la explicación de, por ejemplo, los pacientes diabéticos que en sus miembros inferiores empiezan a perder sensibilidad. Y es porque como ellos no procesan la glucosa, no procesan el azúcar, entonces el cuerpo empieza a buscar de dónde agarrar azúcar. Entonces uno de los sitios donde hay azúcar es en estas vainas de mielina. Entonces empieza a quitar las vainas de mielina para consumir ese azúcar, empieza a quitar la vaina de mielina, entonces los impulsos nerviosos deben recorrer completo. Y eso hace que yo disminuya mi sensibilidad, de que me llegue a mi cerebro la sensibilidad de que en el pie, por ejemplo, tuve una herida y entonces no la sentí. Y debo sentirla. Incluso en el sistema nervioso central hay varias células que hacen este trabajo. Pero en el sistema nervioso periférico, es decir, en los nervios,
una sola célula se encarga de una sola vaina de mielina. Como ven, esta célula, este oligodendrocito hizo esta vaina de mielina para esta neurona y esta otra vaina de mielina para otra neurona. Como esta aquí está haciendo esta vaina de mielina aquí y otra vaina de mielina aquí. Entonces, esto sería el sistema nervioso central y son oligodendrocitos. En el sistema nervioso periférico hay una sola célula que agarra, y es como decir una sola pizza, que agarra y ella misma se envuelve en el axón. Y entonces ahí ellas se llaman células de Schwann. Existen entonces los astrocitos, que sí son estos, que son los que ayudan a nutrir a las neuronas, porque las neuronas no pueden entrar en contacto directo con la sangre. Por eso es que cuando ocurre un SB hemorrágico, es que la sangre entra en contacto con las neuronas y por lo tanto hay una destrucción masiva de las neuronas. Entonces los astrocitos son los que hacen el favor de agarrar los nutrientes que están en la sangre y a través de ellos hacerlos de puente y pasarlos a los axones. Y por eso tienen estas paticas puestas ahí en los axones. Por supuesto, en el axones hay un paso a través de lo que llamamos transporte celular, a través de la membrana plasmática, y le pasan los alimentos. Igual aquí, por ejemplo, tenemos otro astrocito. Igual hay otras neuronas que son la microglía, que son las encargadas también, que son parte del sistema inmunológico. Son, como decir, leucocitos, pero que entran al sistema nervioso central, pero ya especializados. Es decir, es como que hay leucocitos que se quedan, vamos a decir, como médicos generales, y hay leucocitos y entonces esos andan en la sangre de todo el cuerpo, pero hay leucocitos que dicen, no, yo me quiero especializar en el sistema nervioso central. Pero para eso debe especializarse primero, debe tomar una conformación especial y reconocer, estudiar bien a las neuronas, y entonces sí lo dejan entrar al sistema nervioso central y allí se queda cuidando a las neuronas por si ingresa en el sistema nervioso central alguna bacteria y ellas se quedan allí. Entonces, como vemos, la neuroglia tiene función de sostener, de sostén, tiene función de alimentación, tiene función de proteger al sistema nervioso, y están las células ependimales, que son las que están aquí, que son las que se encargan del ultrafiltrado del líquido cefalorraquídeo, que lo vimos el lunes. El líquido cefalorraquídeo, entonces ellas agarran el plasma y lo ultrafiltran y lo pasan aquí al sistema nervioso central. Aquí vemos, por ejemplo, otro astrocito pasando, teniendo un piecito en el capilar, agarrando de allí los nutrientes y pasándoselo a las neuronas. Los nervios, recordar en los nervios periféricos que tienen sus capitas, que la parte más externa es el epineuro. Luego, si nosotros abrimos, encontramos el perineuro, porque es como lo que está alrededor de los axones, por donde va mezclado con las arterias y los nervios que van a través de ellas, y el endoneuro, que ya es lo que está más en contacto como tal con los axones. Ok. Otra de las cosas que debemos tener claras al estudiar sistema nervioso es primero las dos funciones principales que tiene el sistema nervioso, que son la sensitiva y la motora. La sensitiva se refiere a que yo voy a poder percibir todo lo que está a mi alrededor. Entonces ahí nos acordamos de primaria cuando nos enseñaron los órganos de los sentidos, que tenemos la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Entonces, mayormente en el sistema nervioso central, cuando hablamos de sensibilidad, hablamos es nada más del sentido del tacto, de cómo el impulso nervioso va desde la piel al cerebro para decirme las características, para yo sentir las características de lo que estoy tocando.
sean características de temperatura, de cuán áspero está, etcétera. De qué forma tiene, muchas cosas puedo yo saber a través del tacto. Cuando hablamos entonces de sensibilidad, hablamos de solamente el tacto. En cambio, cuando ustedes en el libro leen de algo sensorial, no sensitivo, sino sensorial, se refiere a los demás órganos de los sentidos. Sensitivo es tacto, sensorial es los demás órganos de los sentidos, que serían el oído, la vista, la visión, el olfato y el gusto. Y la otra función grande del sistema nervioso central, esa, vamos a decir, esa es la función de entrada, que me da información de cómo está mi medio ambiente. Y la función motora es de salida, es para decir cómo está es para ayudar a los movimientos en ese medio ambiente. Entonces sale la orden de aquí del cerebro y llega al músculo para que él se contraiga y produzca los movimientos que yo necesito. Entonces, cuando estamos leyendo el libro, igualmente, entonces tenemos términos de aferencia y eferencia. Porque resulta que cuando nosotros estamos leyendo el libro, vamos leyendo, por ejemplo, leemos cerebro solo. Primero leemos cerebro solo y entonces empezamos a estudiar y las aferencias y eferencias, entonces nos volvemos locos porque no entendemos mucho, porque entonces viene y después leemos médula espinal y leemos que tiene otras aferencias y otras eferencias, pero que las vías que se conectan entre ellos son un poco diferentes, pero se están conectando. Entonces ahí nos volvemos 8 y no entendemos. Y si no entendemos eso, se nos va a dificultar la comprensión a la final de todo el sistema nervioso central. Entonces, tenemos que la vía sensitiva, cuando en el libro nos dice aferencia, cuando el libro nos dice aferencia, nos habla de una entrada, de que algo está entrando. Es decir, que si estoy en médula espinal, si estoy leyendo médula espinal, yo voy a leer que el impulso nervioso que viene de la piel hacia la médula espinal, cuando algo me está tocando, cuando yo estoy tocando algo, pasa el impulso nervioso desde la piel hacia la médula espinal y eso se le llama aferencia, porque está entrando esa información a la médula espinal. Ahí es procesada y sube al cerebro, en este caso lo que llamamos corteza cerebral, a la corteza cerebral. Esa salida, esa vía del impulso nervioso de la médula espinal hacia el cerebro se le llama eferencia. Entonces, cuando estás leyendo en el libro sobre médula espinal, te va a hablar de que esta vía, que en este caso se llama espinotalámica, porque llega primero al tálamo, eso se le llama eferencia. Cuando estás leyendo médula espinal, eferencia. Pero resulta que entonces tú vas a leer corteza cerebral y lees sobre la vía espinotalámica y te vas a dar cuenta que es una aferencia, porque ella está entrando al cerebro, está entrando en este caso al diencéfalo. Entonces tú dices, pero yo había leído que la vía espinotalámica era una eferencia. Bueno, es una eferencia, pero desde el punto de vista de la médula espinal, porque salió de la médula espinal. Pero para el cerebro es una aferencia porque está entrando información a él. Igualmente, en el caso de la vía motora, que es salida, entonces baja del cerebro hacia la médula espinal y después sale hacia el músculo. En ese caso, entonces tenemos lo contrario. Esta vía se llama vía piramidal o vía córtico-espinal. Entonces, esa vía es una eferencia, es una salida del cerebro, pero
Si tú lees médula espinal, entonces es una aferencia, porque es una entrada a la médula espinal. Igualmente es una eferencia luego, después que es procesada aquí, sale hacia el músculo. Entonces aquí vemos cómo hay una primera neurona, como les decía, en la vía motora, una primera neurona y una segunda neurona en el asta anterior de la médula espinal. Como se dan cuenta, sobre todo aquí a nivel del tallo encefálico, hay un cruce de las neuronas hacia el lado contralateral. Por lo tanto, el brazo derecho está inervado por una vía de neuronas que vienen del lado izquierdo del cerebro. Por el contrario, las vías sensitivas entonces tienen una primera neurona que está en el ganglio de la raíz posterior de la médula espinal, la segunda está en el asta posterior de la médula espinal y la tercera neurona va a estar en el tálamo. Aquí están otra vez. La primera neurona sería la roja, en una vía motora, la primera neurona está en la roja y la segunda es la azul. Ahora, algo que les quiero mostrar con esta lámina es que esto es lo que acabamos de ver hasta ahora, ¿verdad? Un nervio espinal típico. Que esta es su segunda neurona que sale de la médula espinal. Pero los pares craneales son muy parecidos a los nervios raquídeos. Los pares craneales son nervios, como decir, nervios raquídeos, pero que son solamente para la cabeza y el cuello. Y el tallo encefálico, que tiene sus tres partes, que tiene su mesencéfalo, su puente o protuberancia y su médula oblonga, estas tres partes son como la médula espinal solamente de la cabeza y cuello. Entonces de ahí van a salir los nervios que van a inervar la cabeza y cuello, pero que no llevan un orden como C1, C2, C3, C4 que salen de aquí de la médula espinal, sino que tienen nombres diferentes, porque cada uno parte de algo adentro que se llama núcleo, y entonces esos núcleos están en diferente. En cambio, los núcleos de la médula espinal son las astas. Las astas son los núcleos y ellos están ordenaditos. En cambio, los pares craneales son núcleos que están un poco más regados, es decir, están en un solo sitio, en sitios específicos de la médula espinal, pero no en orden. Están uno por aquí, unos son más grandes, otros son más pequeños, dependiendo del grupo de neuronas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a mover el ojo, que lo movemos con pares craneales, la orden viene del cerebro, pero se queda aquí en el tallo encefálico y le dice al núcleo del tallo encefálico de ese nervio que se llama oculomotor, porque mueve el ojo, que salga y le dé la inervación al ojo. Entonces nosotros de cada par craneal debemos aprendernos los núcleos que tiene para que cuando vayamos a examinar al paciente podamos saber quién está dañado, si el nervio o el núcleo, si es la segunda neurona o si es la primera neurona. Todo eso debemos saber. Es por eso, por ejemplo, cuando una persona tiene una parálisis facial, hay un daño del nervio facial, pero es deber del médico saber si es un daño de la segunda neurona, es decir, lo que llamamos una parálisis facial periférica, que no es grave, o si es un daño de la primera neurona, que sería una parálisis facial central. Y entonces eso sería grave porque la primera razón de que se dañe la primera neurona es que le falte sangre, que le falte alimento. Y entonces, por ende, eso se traduce en un SB. Tenemos los plexos, que los plexos se forman por la unión de varias neuronas para que una neurona ayude a la otra. Es decir, si una se lesiona, entonces la otra va a poder ayudar. Es decir, por ejemplo, yo tengo el nervio radial. El nervio radial, él trae neuronas de todo el plexo braquial, de C5, de C6, C7, C8, C1. Entonces, si se daña C5, el nervio radial sigue funcionando un poquito ahí
disfuncional, pero siguen funcionando. En cambio, si el C5 se encargara solo de algunos músculos, él solo se encargara de algunos músculos, eso hace que si él se lesiona, pierdo completamente esos músculos. En cambio, como les dije, si se me lesiona C5, el nervio radial se va a ver un poco lesionado y los músculos, por ende, se van a lesionar un poco, pero no completamente, porque esos músculos van a tener inervación también de otros nervios raquídeos. Deben aprenderse también los dermatomas, y entonces los dermatomas son las zonas que inerva cada cordón medular. C3 aquí anterior en el cuello, C4, C5, qué zona inerva qué cordón medular. Es decir, esta neurona que está aquí, ¿qué inerva? Entonces, la que viene del cordón medular C3 va a inervar la región anterior del cuello, igual que el cordón medular de C4 va a inervar aquí el cuello. En cambio, C5 va a inervar ya lo que es el hombro. C6 va a inervar lo que es el brazo. Todo eso lo debo saber porque cuando yo examino es al contrario. Debo examinar primero y entonces imaginarme qué es lo que está pasando adentro. Pero como no soy Superman y no puedo ver a través de la persona, entonces necesito a través del examen físico y del interrogatorio saber qué tiene el paciente. Entonces tenemos aquí que como les había mencionado anteriormente de lo que es de la sinapsis, quiero comentarle que las sinapsis son relaciones de continuidad especializada entre las neuronas. La sinapsis, como aprendimos como les decía, en octavo grado, cuando vimos sistema nervioso, sinapsis es verdad, la unión de dos neuronas. Pero muchas veces creemos que la sinapsis es cuando ocurre el evento de que pase el impulso nervioso a otra. No. Sinapsis se le llama al sitio de unión, esté muerto el paciente o no. Al sitio de unión. Entonces, la sinapsis va a tener tres componentes fundamentales. Una membrana presináptica que se va a unir con estas vesículas que tienen los neurotransmisores. Se va a unir la membrana presináptica y va a vertir el contenido de la membrana del neurotransmisor, que va a caer entonces en este hueco aquí que se le llama hendidura sináptica. Y en la hendidura sináptica estas moléculas que son neurotransmisores se van a unir a estas otras moléculas que son transportadores o receptores del neurotransmisor y ellos se van a unir como una llave con una cerradura. Digo con una llave con una cerradura porque no se puede unir otra molécula. Así como la puerta de tu casa no la puede abrir ninguna otra llave, sino la llave que tenga esa forma. Así esos receptores no aceptan ninguna otra molécula sino para la que están hechos. Es algo específico. Entonces, se activan estos receptores. Estos receptores van a hacer cambios dentro de la siguiente neurona que van a hacer que ahora el impulso nervioso inicie aquí y continúe ahora a través de ese axón. Aquí vemos cómo llega el impulso nervioso, activa a las vesículas, ellas hacen que eso hace que ellas se muevan hacia la membrana plasmática, se unan y viertan el contenido hacia la hendidura sináptica. En la hendidura sináptica, entonces ellas hacen contacto con los receptores para hacer que obviamente ocurra el intercambio entre sodio y potasio, cambie el voltaje de la siguiente neurona e inicie el impulso nervioso. Entonces sí existe una sinapsis eléctrica en la que sencillamente pasan directamente iones de sodio y de potasio, y existe la sinapsis química, que es la que comenté anteriormente, que es la que pase químicos como los neurotransmisores. Los neurotransmisores
son moléculas, son neurohormonas que son producidas por la célula y que son las que van a llevar el mensaje. Cuando ya el mensaje del impulso nervioso, cuando se termina una neurona, entonces debe pasarlo a la otra y se pasa a través de neurotransmisores. Aquí están los axones que están envueltos por las vainas de mielina. Entonces tenemos los principales axones, neurotransmisores que ustedes se deben aprender, las adrenalinas, la serotonina, la dopamina, que explican diferentes enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, en la que falta acetilcolina, que no la tengo aquí, la dopamina en la enfermedad de Parkinson, o sea, falta dopamina en la enfermedad de Parkinson, y entonces ustedes se la deben aprender porque dependiendo de eso van a ser las diferentes enfermedades. Y bueno, muchísimas gracias.